Bueno, buenos días, bienvenidos a los que, sobre todo a los que venís de más lejos, que creo que alguno se ha pegado su madrugón. Muchas gracias, esperemos que sea de interés y que todo el ruido que va a haber en Madrid hoy, pues, bueno, no nos afecte en nada. Vamos a empezar, Emilio, si haces la apertura, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión que recuerda lo crudo de la pandemia, salvo por las mascarillas. Digo lo crudo de la pandemia por lo selecto de la asistencia. Podéis incluso guardar distancias de seguridad superiores a las que ya hemos empezado a olvidar que había que utilizar. Bueno, nos encontramos en la mesa de debate 4 del Foro A1, con este título que le hemos puesto, Entendiendo el aumento de valor para los propietarios. Esta sesión cierra lo que hemos llamado el ciclo del valor. El proyecto A1 es un proyecto europeo, un proyecto H2020, para aquellos que no lo conozcáis, de 2 años de duración con este título en inglés. El proyecto terminará ahora a finales de septiembre y nos encontramos pues ya en su tramo final. El rótulo en castellano es este que veis aquí, es el Foro de Financiación para la Renovación de la Edificación en España. El consorcio A1 está compuesto por los actores que veis ahí, con un consejo asesor y otros actores relacionados, creando un grupo bastante cohesionado para promover este diálogo. Lo que vamos a ver hoy, después de esta introducción, va a ser y de la introducción que correrá a cargo de Ricardo Pedraz, porque César Cantalapiedra no podía estar hoy con nosotros. Vamos a tener 2 bloques con un total de 7 ponencias. De las ponencias, la primera será de Peter Sweetman, de Climate Strategy, María Enríquez, de CBRE, Julia Manzano, de GBC España. En el segundo bloque tendremos a Rubén García Pajares, de Cartif, Katia Alves, de Almeida, de UCI, y José Antonio Granero, de Agrega. Finalmente tendremos a Susana Martín Belmonte, de Rebo, que nos contará la campaña Unlock. Por último, tendremos una recapitulación y un cierre. Tendremos la mesa de debate, que me he saltado, que es la parte más importante de esta reunión, en la que contestaremos en una serie de mesas a estas preguntas. Y, por último, la conclusión y el cierre. Como comentaba, A1, el proceso que ha tenido es un proceso que arrancó con la discusión de la Estrategia Nacional de Rehabilitación del año 20, con el objetivo de tener un recorrido hasta la Estrategia Nacional de Rehabilitación del año 23, que ahora sabemos que no va a existir. Habrá un Plan Nacional de Rehabilitación al año 25, pero nosotros iniciamos esta discusión con un webinario y una mesa de debate en torno a la Estrategia Nacional de Rehabilitación del año 2020. Luego tuvimos 2 webinarios y una mesa de debate en torno a la demanda, 2 webinarios y una mesa de debate sobre oferta. Ahora hemos tenido 2 webinarios y vamos a tener la mesa de debate sobre valor y finalmente tendremos el congreso de cierre, que es el evento final de A1, que lo vamos a titular Todos a Una, y antes de ese congreso tendremos un último webinario preparatorio para el congreso. Esto lo contaré al final. El recorrido de A1 que acabo de mencionar en detalle es donde hemos ido intentando introducir las discusiones que tenían lugar o que más convenía que tuvieran lugar en el momento. El proyecto A1 comenzó antes del coronavirus y luego el coronavirus introdujo grandes cambios
tanto en sentido negativo como en sentido positivo, como sabéis bien. En sentido negativo por razones obvias de empobrecimiento, en sentido positivo por la facilitación que ahora tenemos ante nosotros con los fondos de recuperación que todavía no están arrancando del todo. Este es el último ciclo de valor que se cierra ahora con esta mesa de debate. El primer webinario tenía este rótulo: ¿sabe alguien cuál es la rentabilidad de la rehabilitación energética de la edificación? El segundo era acerca de qué depende, sobre si hay alguna certeza sobre el valor de la rehabilitación, y en este último vamos a intentar profundizar en el aumento de valor para los propietarios. Esta introducción la quiero centrar en el valor de la rehabilitación como un lugar de confluencia. Originariamente, esta presentación, si algunos habéis entrado en la página web hace unos días, pues hablaba realmente de una visión poliédrica del valor, que hay muchas maneras de verlo, pero a mí me ha parecido que era preferible contarlo como el sitio en el que van a confluir muchas cosas acerca de un valor fundamental, que es un valor de habitabilidad. Siempre que se habla de valor, se establece una discusión entre cosas, ¿no? La discusión muy clásica de valor y precio, de cómo algo que puede tener un valor ínfimo o como algo que puede tener un valor enorme que te permite comprar, un diamante pues te permite comprar millones de vasos de agua, pero realmente en una situación específica realmente el diamante tiene un valor nulo y el vaso de agua representa la vida. Todo esto sucede en el ámbito, en todos los ámbitos, pero el ámbito de la edificación está empezando a pasar de alguna manera. Como la visión poliédrica me traía un poco de cabeza, por eso opté por una visión de acercamiento de ámbitos, ¿no? Son muchas las dimensiones, el análisis se puede hacer de distintas maneras. Estas son algunas de las dimensiones que se pueden ver a simple vista, pero tal vez la visión más clara es en el sentido de los actores, donde hay un actor absolutamente fundamental, que es el que compra el producto de la rehabilitación energética, que es esa mejor habitabilidad. Luego están los que lo venden, pueden vender cosas completas o partes incompletas de ese producto, o incluso pueden vender el dinero que facilita que se pueda comprar ese producto. Luego está el que administra, que es el que genera unas condiciones de contorno, y todo esto pues se ve apoyado desde otros ámbitos, el mundo del conocimiento, el de la comunicación, por el cuñado, que también opina mucho constantemente e influye bastante en lo que pensamos. Esto ya lo he contado otras veces. La verdad es que la visión, cada uno de esos actores puede tener una visión totalmente distinta, y de ahí que sea de mucho interés tener un diálogo. Y luego hay una cosa importantísima en lo que estamos haciendo, y es que nos encontramos en el medio de una transición. Estar en el medio de una transición es muy complicado porque requiere hacer lo que hay que hacer en el futuro, pero con los medios y las evaluaciones del pasado. Ahí veis dos visiones sobre el pasado y el futuro. La primera nos enseña un futuro mucho mejor, vamos a decir, o por lo menos más pavimentado, y la segunda nos enseña un futuro que está muchísimo menos claro que el pasado. Estas son dos visiones clásicas de cómo se siente uno en medio de una transición, en un momento en el que de muchísima inestabilidad y de muchísima dificultad, y en el que se recurre a una herramienta tremendamente tradicional, que puede ser buena o mala dependiendo de lo que tú pongas en cada cosa. Un análisis coste-beneficio pues puede no contarnos nada, por la sencilla razón, muy tradicional en economía, de que la sostenibilidad no tiene ningún valor. Pero también puede ser un análisis coste-beneficio desde el punto de vista del usuario, donde realmente el beneficio puede estar a años luz el coste puede estar a años luz del beneficio, porque no se percibe un beneficio. La cuestión ahora mismo es hacer que esa percepción evolucione, y eso debe hacerse centrándose en el usuario. Esto nos permitiría tener esta idea de la rehabilitación como un valor verdaderamente de encuentro o de confluencia de todas las visiones. Si nosotros consideramos el interés del ciudadano acerca de la rehabilitación, que se encuentra como ahí y es muy pequeñito,
se ve afectado profundamente por la cultura, sus creencias, su opinión y sobre todo por su prevención, dicho de otra manera, probablemente por su miedo. Frente a esto hay un marco que tiene una dimensión como muy amplia, las directivas europeas, que nos indican por dónde se debe ir o cómo esto luego desciende a una normativa europea, nacional, local, probablemente con estrategias de tipo zanahoria o palo, ¿no? Que son estrategias que invitan o estrategias que obligan, pero en todo caso, para el ciudadano, pues esto no significa mucho. Puede oír algo, pero realmente el interés del ciudadano, la percepción que afecta a su interés, pues tiene muy poco que ver. Aparecen incluso recientemente otros ámbitos que aumentan enormemente todavía ese marco, incluso por líneas como lo que yo llamo la mutación de la economía, que es la taxonomía, que tampoco tienen un impacto en el ciudadano o prácticamente nulo. Solamente es cuando empezamos a hablar de producto y el coste de la rehabilitación sigue siendo inicialmente algo distante del ciudadano y cuando inciden otros datos ambientales que pertenecen al marco, cuando el ciudadano empieza a sentir una aproximación hacia esa posibilidad y estas catástrofes medioambientales, como hemos mencionado también en el caso de la COVID, pues lo que hace es que el coste de la rehabilitación se acerque al ciudadano y finalmente el precio de la energía, que es una cuestión de marco, sobre todo hace que el ciudadano pueda finalmente entrar en ello. Yo considero que este es mi modo de ver cómo tiene lugar este recorrido que tiene doble o múltiple sentido, pero que básicamente va desde un marco que se ha creado, dentro del cual aparece un producto que fluctúa, que es un producto de productos, es una cosa muy compleja, pero al final tiene una visión desde el punto de vista ciudadano en la cual ahora mismo está empezando a penetrar. Desde mi punto de vista nos encontramos en un momento de enorme interés porque esto está empezando a suceder ya y podemos llevar adelante esa transición y ahora se trata de hacerlo de la mejor manera posible. Aquí voy a terminar esta introducción. Ricardo, te devuelvo la palabra. No sé si quieres que vuelva a la agenda o la tienes a mano. Vale, perfecto. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Emilio, por la introducción. Tendremos tiempo de reflexionar sobre ello a lo largo de la mañana. Y por mi parte lo que quería hacer es una breve exposición de cómo va a ser la jornada. Es verdad que esta es la cuarta mesa de reflexión y debate, como decía Emilio. La segunda presencial, porque las dos primeras tuvieron que ser virtuales, online, ¿no? Y la verdad que el formato es diferente, ¿no? Y yo creo que esto es un poco más complicado de organizar, pero mucho más agradecido a los que asistís a ella, ¿no? El objetivo general de las mesas de debate es siempre el mismo para nosotros, ¿no? Por un lado, construir una reflexión entre todos, apoyada en experiencias conocidas y compartidas muchas veces con anterioridad en los webinarios que sabéis que celebramos más o menos mensualmente y que tendremos uno en 3 semanas, exactamente, si no me equivoco, el 21 de julio, ¿no? Más allá de ese conocimiento, generarlo de manera conjunta entre los distintos agentes, porque digamos que las posibilidades de interacción entre agentes diferentes, como los que estáis aquí, agentes más vinculados de manera clásica al ámbito de la construcción y rehabilitación, al ámbito energético también, otros más vinculados al ámbito financiero, otros al ámbito de la gestión de comunidades, seguro que me dejo alguno, porque son muy variados, ¿no? Pero es verdad que esa interacción siempre nos ha parecido relevante, sobre todo para buscar soluciones, ¿no? Soluciones que nos permitan incrementar la rehabilitación de los edificios,
por los enormes beneficios que ello conlleva, ¿no? Tanto de carácter económico, social y medioambiental, ¿no? A lo largo de la sesión de hoy tendremos distintas ponencias, como decía Emilio, dividida en dos bloques. En el primer bloque tendremos a tres personas. Peter Sweetman, que por su enorme conocimiento y experiencia en temas climáticos, energéticos y financieros, nos hablará de cómo los agentes financieros abordan esta situación, ¿no? Y ciertos estudios que hablan de la relevancia de los ámbitos de rehabilitación energética de los edificios para la actividad financiera. Por otro lado, a María Enríquez, que la veo por aquí, que es un agente, CBR, muy reconocido en nuestro entorno y nos hablará desde la óptica de un agente inmobiliario y la importancia que tiene la rehabilitación energética y las distintas características de los edificios identificados en esta variable para la actividad inmobiliaria, ¿no? Julia Manzano nos enseñará qué importancia tiene la taxonomía de actividades sostenibles, ¿no? Y cómo queda inserta en la rehabilitación de energética de edificios dentro de ella y todas las preguntas y proyecciones de futuro que nos genera. Compactaremos estas tres ponencias luego en una sesión de preguntas y respuestas donde tendréis toda la oportunidad de preguntar dudas, detalles o cualquier comentario que queráis. A continuación tendremos 4 ponencias. En primer lugar, de Rubén García, que nos hablará desde otra dimensión, ¿no? Desde la escala de ciudad y la importancia que tiene la rehabilitación energética y ciertas soluciones que se establecen a ese nivel, ¿no? Aunque no será el único agente que hable de una escala bastante grande. Nuestra compañera Katia Alves, de UCI, nos compartirá su visión sobre el rol de las actividades financieras en este ámbito, ya como una entidad específica, ¿no? Y cómo es un tema relevante a la hora de plantear actividad, productos, servicios financieros, incluso, proyección de futuro de la propia entidad, ¿no? José Antonio Granero, que ya le veo por aquí, nos mostrará un planteamiento muy interesante, la verdad, para acelerar este tipo de proyectos y generar escala. Creo que a los que no conozcáis la iniciativa grega os va a sorprender gratamente. Y a Susana Martín, que la tenía aquí, muchas gracias, nos tratará de cambiar el patrón de pensamiento, desde una óptica financiera, pero muy diferente a la tradicional que venimos escuchando. Creo que tienen una propuesta digna de escucharse y debatirse, ¿no? A ver si pudiera ser factible o con qué dificultades podemos tenerla, ¿no? Por mi parte, nada más. Daros las gracias por asistir. Sabéis que luego tendremos un pequeño coffee break para interaccionar, hablar, comentar y descansar un poco, porque luego viene la parte que, esto no deja de ser un calentamiento para ese debate y reflexión que vamos a tener entre todos, en ese proceso de construcción de soluciones, ideas y actividades que al final cada uno se lleva a su día a día, ¿no? Y que con ello creo que todos conseguiremos hacer de la rehabilitación cada vez más un hecho interesante y real, ¿no? Si no os importa, voy a cambiar el orden de las ponencias porque a Peter no le veo, si no me equivoco. Con lo cual voy a llamar a María Enríquez. Si puede venir, es la presentación número 3. Muchas gracias, María. Bueno, buenos días. Yo soy María Enríquez, soy de CBRE, de la parte de valoraciones y de tasaciones. Y principalmente lo que venía un poco a contaros es cómo vemos nosotros cómo todas esas políticas y criterios de ESG impactan en el valor de los inmuebles, ¿no? Porque al final la realidad es que la sostenibilidad es algo que hace unos años pues era como una moda, ¿no? Un pin que alguien se ponía
economía, yo soy sostenible, pero ahora mismo es una necesidad, es una obligación y eso de alguna manera tiene obligatoriamente un impacto en el mercado, ¿no? Nosotros lo estamos viendo como tanto ocupantes como inversores, como propietarios ya tienen esa inquietud, ese alineamiento y cómo eso está afectando también a lo que es el valor de los inmuebles. No se me oye, perdón. Ok, vale. Como sabéis, a nivel de valoración, a nivel de tasación, nosotros solo podemos valorar lo que podemos medir, ¿vale? ¿Cómo consideramos nosotros que puede impactar en el valor? Bueno, pues nosotros consideramos que las tres siglas internacionales, la E, la S y la G, ESG, que se refieren a E de Environment o Medio Ambiente, S Social y G de Governance, tienen que aterrizar de alguna manera en los KPIs realmente que influyen en la valoración. De esa manera, desde CBRE, en nuestros estudios, lo que hemos hecho es impactar cada uno de esas tres siglas y todos los objetivos que ellas conllevan en tres grandes pilares que son sobre los que se sustenta toda valoración inmobiliaria. ¿Cuáles son esos tres pilares? Esos tres pilares son los que tienen referencia a la operativa, es decir, todo lo que tiene que ver con consumos, con eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con inversiones, con CAPEX, etc. Luego hay otra pata muy importante que es el mercado, ¿no? Cómo el mercado está absorbiendo o no esa inversión que se hace para la sostenibilidad, en la cual tenemos en cuenta temas como que el inmueble puede adquirir mayores rentas o optar a las mayores rentas dentro de su propio mercado, cómo disminuyen las ocupaciones, aumentan las ocupaciones, disminuyen los ratios de comercialización y las rotaciones, también cómo se comprimen las yields en los inmuebles más sostenibles. Y luego está, por otro lado, la pata que le llamamos bienestar, que es la que tiene más que ver con la gobernanza, la parte social, la parte normativa, digamos, y la parte de alineamiento con el ocupante. Porque al final el ocupante, el inquilino, también está demandando una serie de requisitos de ESG a los inmuebles que ocupa. De hecho, en todos nuestros estudios y nuestros trabajos con los clientes también vemos cómo los propios ocupantes, sobre todo aquellos grandes ocupantes, aquellas grandes corporaciones, tienen dentro de sus propias memorias y dentro de sus propias responsabilidad social corporativa la obligatoriedad de solo poder ocupar inmuebles con un grado de sostenibilidad elevado, lo que hace que eso haga que los inmuebles más sostenibles pues tengan como más novios, ¿no? De alguna manera. Con todo esto, las conclusiones a las que hemos llegado en varios estudios, este se refiere al mercado de oficinas, es que para los inmuebles sostenibles se puede conseguir un aumento de rentas entre un 14 y un 18%. También disminuyen 2 meses el periodo de comercialización de esos inmuebles, aumenta la ocupación en un 10%. Además, hay una comprensión de 50 puntos básicos de la exit yield y hay un mayor retorno del inversor. Todos estos KPIs de forma individual, al final lo que hacen es entrar en la ecuación, ¿no? de la valoración, y lo que nos da es el mapa, digamos, de impacto de valor en el mercado de oficinas en este caso, aunque también lo estamos haciendo para los diferentes asset class. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que el impacto no es homogéneo en todas las zonas. ¿Por qué? Pues porque podemos ver cómo en zonas prime, en las principales zonas, podemos llegar a una mejora de nuestro valor capital, del valor final del activo de un 10 o un 15%, pero hay zonas, como pueden ser zonas de periferia, en la que si bien sí que hay mejoras individuales de cada uno de esos KPIs que hemos estado viendo antes, sí que hay mejoras de rentas, sí que hay
mayores ocupaciones, sí que hay comprensión de las yields. Esas mejoras no son suficientes como para amortizar la inversión que hay que realizar para hacer ese activo sostenible, porque realmente una inversión en Rivas-Vacia-Madrid o una inversión en Castellana para hacerlo sostenible es más o menos, tiene un coste de construcción muy parecido, pero en cambio los retornos en el mercado no son los mismos y por tanto el mercado no puede absorber de la misma manera esa inversión. Una inversión que por otro lado es obligada, ¿vale? Con esto no queremos decir no va a aumentar el valor de tu activo, no hagas la inversión. No, la inversión es obligada si queremos evitar la obsolescencia. ¿Qué es la obsolescencia? Pues es quedarte fuera del mercado. La realidad que estamos viendo es que hace 3, 4 años los inmuebles sostenibles eran los menos, digamos, ¿vale? De hecho, ahora hay como ese premium, ese green premium que le llaman para inmuebles sostenibles, pero en muy poco tiempo la sostenibilidad, digamos que será el marco base y lo que va a haber es un brown discount a todo lo que se quede obsoleto, fuera de mercado y que solo podrá optar a un tipo de mercado diferente y con unas rentas mucho menores. Como os digo, es muy importante que estudiemos ya cuál es ese impacto en los valores. Evidentemente, como os digo, es de oficinas y en los diferentes asset class tienen también diferentes impactos en cómo afectan los 3 pilares básicos que os hemos trasladado, siendo, por ejemplo, en el residencial uno de los principales que estamos viendo aquí, mucho más fuerte el peso en la primera, ¿no? En la E, en lo que es la energía, la eficiencia energética y todo lo que tenga que ver con la rehabilitación de la propia huella de carbono, etcétera. Por mi parte, con respecto al valor, poco más, bueno, mucho más tenemos que hablar, pero como somos muchos ponentes, teníamos una intervención un poco corta. Por supuesto, ahora tendremos, ¿no? pues la oportunidad de dudas o de poder comentar lo que queráis, pero bueno, en principio esta es la presentación. Gracias. Gracias, María. No lo había dicho, directora de Operaciones y Validación de Tasaciones de CBRE. Muchas gracias. Todos tienen un tiempo tasado para que sea fluido y que luego podamos debatir entre todos, ¿vale? Veo por aquí a Peter. Gracias. Peter es CEO y fundador de Climate Strategy y, bueno, muchas otras cosas, digno de escuchar siempre. Si te parece, te cedo la palabra. Peter. Siento llegar un poco tarde, no sabía que Jorge Juan era tan largo, de verdad. Pero bueno, a ver. Hoy me han invitado, gracias Emilio, Alicia, Ricardo, de todo el equipo de AUNA Forum, para presentar un trabajo que antes de empezar a hacerlo, yo lo llamaba The Holy Grail of Credit Analysis y Eficiencia Energética. Siento si utilizo algunas palabras inglesas. ¿Cuál sería en español? El Santo Grial. ¿Por qué? Porque queríamos desde hace la fundación del grupo EFIC. EFIC es un grupo ahora contiene más o menos 500 miembros y asociados. Es un grupo de trabajo que la Comisión y las Naciones Unidas, Programa de Medio Ambiente, Iniciativa Financiero, UNEP, lanzó en el año 2013. Lo lanzó el grupo porque en el año 2013 la Comisión Europea quería organizar un grupo de instituciones financieras representativas para ayudarles a entender por qué no se estaba subiendo al tipo esperado las cantidades de inversiones y de financiación para la eficiencia energética, en línea de las necesidades de los objetivos de energía y clima de la marco europeo.
Entonces, yo he tenido el privilegio de haber podido liderar ese grupo desde su inicio. Actualmente soy el rapporteur del grupo, y siempre lo he sido, y formo parte del grupo del consejo, digamos, el consejo que está compuesta por organizaciones representativas de cada una de las unidades de inversores y de bancas financieros. Entonces, durante su larga trayectoria, que podéis ver todo, por supuesto, en la web de la Comisión, el grupo EFIC ha formado grupos de trabajo específicos para contestar ciertas preguntas muy detalladas que lo hicieron la Comisión en su momento. Y este grupo de trabajo, de lo cual que lo ha encontrado el Santo Grial, en mi opinión, fue formado en el año 2020. Yo fui el líder del trabajo conjunto con unos 65 miembros del grupo. Dentro de los 65 había como miembros observadores el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el European Banking Authority, EBA. Dentro del grupo teníamos muchos de los bancos más representativos de la región, y el objetivo del grupo era estudiar la actualidad de carteras de préstamos hipotecarios para ver si podíamos encontrar una correlación estadísticamente relevante entre la eficiencia energética de un edificio contra lo cual habría un préstamo hipotecario, y si hubiera evidencias para contar si la morosidad y impagos relacionados al inmueble se cambiarían estadísticamente con el Energy Performance Certificate, el nivel de rendimiento energético de ese edificio. Entonces, esto fue un poco la pregunta. Entonces, y aquí más o menos en inglés podemos ver un poco los plazos del grupo. Empezamos por mediados de 2020, estudiamos los temas con los miembros del grupo hasta publicar un informe final, finales del año pasado, que fue subida al portal oficial de las publicaciones de la Comisión, justo más o menos hace 2 meses. Estos son el grupo de trabajo. Tuvimos la suerte de contar con Dara McCoy, que fue un researcher del London School of Economics, LSE, Marcus Seifert, que es un socio en una empresa alemana que se llama Define, Carsten Glenting, que lideró el equipo que Managing Director de Covey, que es una consultora danesa. Y las preguntas oficiales que recibimos en nuestra carta, en nuestro mandato de la Comisión Europea de las Naciones Unidas, fueron: to what extent is energy performance correlated with credit risk and loan arrears? How does this vary based on observed factors such as the asset owner's income, employment, business status, and wider macroeconomic conditions? How does this vary within EU member states? And is there evidence of a causal link between improved energy performance and improved default risk? Las palabras a veces son importantes, por eso no la he traducido, porque al fin y al cabo el objetivo de este informe es influir sobre los procesos regulatorios y cada organismo que está relacionado al análisis de riesgos crediticios y que está involucrado en los procesos estos, se toman bastante al detalle e importancia la forma de contestar cada una de estas preguntas. Entonces, esto no sería sorpresa para nadie, aquí espero, que son las posibles mejoras a un activo que podría beneficiarse de la eficiencia energética. Aquí lo que tenemos en el mundo financiero es el edificio en sí mismo, el dueño del edificio y la institución financiera que tiene dinero prestado contra de ese edificio.
cuando hay una mejora de eficiencia energética, se supone que los gastos de energía o el gasto energético es más bajo, hay una mejora en el rendimiento energético del entorno y, por supuesto, entonces hay una subida en el rating EPC. Y, por supuesto, que como lo ha contado el grupo IFEC en otro informe, que también podéis encontrar en el web, hay bastantes otros beneficios que no son directamente ligados a la energía, que pueden incluir, por supuesto, un precio más alto en el mercado, mejores rendimientos acústicas y también mejores confort y de salud. Por supuesto, todas esas características conllevará para el dueño del edificio a más dinero para poder, se supone, eso es la teoría, que se supone que entonces hay más dinero disponible para poder repagar cualquier tipo de préstamo que tenía frente al edificio, que por supuesto el edificio, el dueño serían más resilientes respecto al ciclo económico y que hubo un incremento del precio, del valor del activo. Y, por supuesto, el dueño también se siente mejor confort del edificio relacionado a los beneficios no energéticos. Entonces, respecto a la institución financiera, eso es la parte importante que conlleva la llegada al destino final, que es las probabilidades de impago, las probabilidades, la ratio de correlación financiera y la reducción de los pérdidas dado una situación de impago. Tenemos las posibilidades de una mejora, mejora riesgo crediticio para el individuo, un mejor riesgo crediticio desde el nivel del portafolio y, por supuesto, unos colaterales más valiosos en el momento en caso de un impago. Entonces, esto es un poco el esquema de trabajo que tuvimos nosotros que mirar y nada más decir que después de lo más difícil en este proyecto siempre ha sido conseguir los datos reales de los bancos, de las instituciones financieras. Esta nos conlleva, a lo mejor, la preparación de ese grupo de trabajo, a lo mejor conversaciones con bancos nos ha durado unos 4 años, para que tenéis una idea. 4 años, ¿por qué? Porque la institución financiera en cuestión no quería compartir datos para que un investigador académico pueda entrar en las áreas más confidenciales de bancos. Hay sistemas y documentación bastante importante para ejecutar. En algunos casos los bancos mismos no tenían los recursos internos estadísticamente entrenados para poder hacer el trabajo interno. Entonces tuvimos un problema de que a lo mejor no existían los equipos necesarios internamente con las instituciones financieras y tampoco podían sacar los datos por temas de confidencialidad. Entonces, esa parte yo diría que ha sido una de las partes más, que nos ha tardado más en el proyecto, pero no obstante, el otro día vi una notificación por social media diciendo que nuestro estudio, no obstante, nuestro estudio que en su totalidad, cuando sumas el sample size, que es la cantidad de préstamos hipotecarios que se pueden haber analizado en cada una de las instituciones Allianz, que no es un banco, es un gestor de activos, pero que gestiona y ofrece préstamos hipotecarios a individuos en Alemania, el OP Financial Group, que es el banco hipotecario más grande en Finlandia, y el Nationwide Building Society, que es el segundo banco que presta más en términos de hipotecas en el Reino Unido. Cuando sumas las cantidades de préstamos hipotecarios que suma por encima de los 800.000 préstamos. Entonces, esto es la cantidad de préstamos hipotecarios más grandes nunca valorados en estas características, esos temas. Representa países bastante diversificados y portafolios y condiciones bastante diferentes en cada uno de los países. Cosas interesantes son que en el caso de Alemania, donde no hay una base de datos formal de las EPCs en los edificios alemanes,
Allianz utilizó un modelo basado en aproximaciones de lo que podrían ser las eficiencias de los edificios basado en características físicas. También lo hizo lo mismo en Finlandia, pero en el Reino Unido, donde hay más préstamos hipotecarios, pudimos utilizar y ligar perfectamente los actuales EPCs de las casas, porque hay un registro público en el Reino Unido de todos los EPCs. Lo curioso es que intentamos mirar para adelante, no para atrás en el análisis. Eso es decir, que en Alemania, por ejemplo, lo vamos a ver, cogimos parcelas de préstamos hipotecarios que tenían una historial de unos 5 años para asegurarnos de no estuvimos captando asuntos en el ciclo económico relacionado a donde lo captamos los préstamos. También en Finlandia lo hicimos para un periodo de 2 años, en el Reino Unido lo hicimos para un periodo de 1 año. Buscamos impagos, retrasos de pagos en Alemania, en Finlandia, retrasos y impagos en el caso del Reino Unido, y hemos utilizado modelos regresivos para contestar esas preguntas. Entonces, muy rápidos, porque yo sé que si hay alguien que realmente quiere profundizar, los informes de lo que... Estos son los gráficos de resumen, pero los informes que hay tienen más de 150 páginas, si no me equivoco, y tienen en las apartes de anexos todos los modelos y todas las estructuras utilizadas. Pero en resumen, en Alemania, eso es lo que estaba diciendo, a partir de 2009 cogimos estas franjas de préstamos hipotecarios, de ver las variables en términos del prestamista como eran hace 5 años y como eran hoy. Y estos son los resultados solamente del alemán. Básicamente, una cosa que es bastante claro, que los retrasos de pagos se suben respecto a la baja de la puntuación crediticio, que eso es algo que se supone que iba a ser el caso. Los retrasos se bajan cuando suben los ingresos de la persona y por supuesto, cuando analizamos los dos grupos de certificación A y A+, y certificación energética BAH, la diferencia entre los retrasos de pagos es bastante claro y bastante marcado, que es el grupo del final aquí. Y luego, cuando hicimos un análisis entonces, esto es para el portafolio en total. Entonces, para nosotros y para este estudio, una de las cosas que es la cosa más destacada es que, dado la profundidad del análisis estadística, lo que pudimos hacer era analizar bloques de préstamos dentro de los mismos puntuaciones crediticios. Es decir, lo que intentamos hacer es quitar todos los factores que podrían influir a que hay un retraso de pago, excepto de la eficiencia energética. Entonces, en cada uno de los 3 estudios, lo que hemos podido hacer es aislar solamente el efecto de eficiencia energética. Eso es lo que hacemos aquí. Y como lo que podéis ver aquí, hay una diferencia muy clara en cada uno de las áreas de crediticio A a C, D a F, G a I, en términos entre los los edificios A+, a los edificios B a H. Entonces, estadísticamente, las conclusiones del estudio de Allianz, podemos decir que statistically higher energy efficiency is associated with lower credit risk, and that adds value to credit risk measurement even on top of well-established and powerful factors like credit scores. The results confirm a clear indication that energy efficiency label might be a relevant risk factor for mortgages. Es muy importante porque todavía el proceso de contratarse con un préstamo hipotecario no incluye un análisis energético del edificio, que es una cosa que queremos nosotros intentar cambiar en esta nueva directiva de
de préstamos hipotecarios europeo y por supuesto, Allianz está actualmente intentando replicar y duplicar ese trabajo internamente. Respecto a Finlandia, esto es el gráfico de la cartera expuesta del grupo OP. Lo que podemos ver aquí es simplemente el número, la plantilla, o lo que hay que ver un poco es la barra en naranja. La barra en naranja dice el número de préstamos hipotecarios que están en retrasos de pagos versus la mediana o versus la media. Entonces, la media siendo A está más bajo, luego certificado energético B, C, D, E, F y no hubo ninguno en G, por eso la G está tan bajo. Entonces, pero lo que podéis ver aquí es una especie de línea avanzando por cada reducción de rendimiento energético. Hay una subida en las posibilidades de que ese préstamo sería en retraso. Entonces, the OP results suggest more energy efficient buildings have a lower risk. In most model setups, the results are statistically significant. However, the inclusion of additional controls does have a substantial effect on the EPC coefficients. Eso literalmente dice que, aunque es válido la conclusión en todo el portafolio, cuando vayamos analizando frente a temas relacionados a geografía o ingresos, también el factor, aunque es más débil, el factor sigue. Luego, the average, uno de los problemas, una de las dificultades que tuvimos en encontrar, aunque esto fue un portafolio del banco más importante en Finlandia para hacer préstamos hipotecarios, lo curioso de Finlandia es que lo difícil para nosotros era encontrar propiedades ineficientes, porque para crear un portafolio, mucha edificación en Finlandia ya es bastante eficiente. Entonces, esto es algo que... Y tampoco hay los récords de EPC en un base de datos en Finlandia. Entonces tuvimos que trabajar con proxies con estimaciones y con un tamaño reducido, más reducido de lo que había para tener una selección de préstamos balanceados en Finlandia. Luego, y terminando, el estudio más importante y más grande fue el estudio de la Nationwide Building Society. Uno de los beneficios de trabajar con este organismo británico es que realmente es una sociedad mutua. ¿Qué significa una sociedad mutua? Dan préstamos hipotecarios a toda la población británica. Entonces, algunos bancos británicos suelen tender a dar préstamos a los más ricos, por ejemplo. Entonces, esto no es el caso con el Nationwide Building Society. Literalmente, dentro de su nombre, pone Nationwide, que es por toda la nación, y es una sociedad mutua. Entonces, tenía una colección de préstamos hipotecarios muy grandes. Las líneas, tanto la roja como la azul aquí, básicamente muestran la misma tendencia que lo hemos visto antes, que es la subida de riesgo crediticio mientras vamos bajando por los ratings eficientes del edificio. Y también en el mismo caso, esto es arrears, y esto es la actual morosidad. Entonces, aquí tenemos muy claramente mostrado, y además incluso más claro aquí, esto es por sector, y literalmente a base de esta información, esta organización iba calculando cuál según sus cálculos, iba a ser las posibilidades o las mejoras crediticios entre un A y un G, y han calculado que es un 20%. Entonces, ellos están esperando un 20% menos de pérdidas relacionados a los préstamos prestados a los edificios de rendimiento energético A versus la rendimiento energético G. Y básicamente, para concluir, porque yo he sobrepasado el límite de tiempo, estos son párrafos cogidos de un informe presentado por el European Banking Authority, que fue, como recordáis al principio, un observador de nuestro grupo de trabajo,
donde ellos han captado las conclusiones de nuestro estudio y lo han puesto con esos bullets en su formal publicación frente al regulador. Y entonces esto es súper importante porque en el tema de regulación es las entidades denominadas que tienen que hacer sus propios estudios, y entonces el éxito de nuestro trabajo publicado en noviembre del año pasado fue captado en un informe recién publicado en 2 de mayo de 2002. Estos son nombres de las personas involucradas y doy gracias a la oportunidad de presentar ese importante trabajo. Gracias. Gracias, Peter. Como tercera ponencia, luego haremos una sesión de preguntas y respuestas. Os pediré a los 3 que vengáis aquí, ponemos las sillas para que os veamos perfectamente. Ahora toca a Julia Manzano, miembro del equipo de Green Building Council España, donde nos hablará sobre taxonomía de la Unión Europea y rehabilitación. Gracias, Julia. Sí, yo soy más bajita. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos los organizadores. Un placer también desde GBC formar parte de este foro AUNA. Bueno, ya ha comentado Ricardo, yo voy a hablaros sobre la taxonomía europea, una iniciativa de la Comisión Europea que irrumpe ahora en toda esta vorágine de acontecimientos, que pretende constituirse como un cambio en la economía y en la inversión sostenible, y que de alguna forma se posiciona entre el mercado financiero y todas las actividades económicas, entre las que está, pues en nuestro caso, la edificación. Lo primero por lo que he querido empezar esta presentación, a riesgo de que me repita y de que todo el mundo ya lo sepa, pero por si acaso creo que está bien traerlo, es por qué es esta taxonomía. La taxonomía europea, como os decía, es una iniciativa de la Comisión Europea que pretende ser un instrumento que ayude a los agentes financieros y a las empresas a definir cuáles son las actividades sostenibles y que fije unos criterios claros y que sean comunes para poder incrementar la transparencia y la confianza entre los inversores y entre las compañías, y reducir ese posible riesgo de greenwashing que existe, de que se comunique, se pretenda que una actividad es sostenible cuando no lo es, porque no se están teniendo claros los conceptos. Se concreta en algo muy específico, que es un reglamento de obligado cumplimiento europeo y que ya está vigente en todos los países, y por tanto es imprescindible basarse en estos criterios para informar sobre la sostenibilidad de cualquier actividad. Es la parte fundamental o la base para luego otras 2 grandes líneas de iniciativas también de la Comisión Europea, que se enmarcan dentro de todo un gran plan de acción que se llama Financiar el Desarrollo Sostenible, y sienta esas bases de definición para luego poder, por un lado, divulgar, para poder transmitir información que sea clara y transparente sobre los productos de inversión y sobre las compañías en cuanto a qué tipo de actividades están haciendo, si están alineadas con estos objetivos. Ahí, como veis, están listadas 2 de las grandes iniciativas que seguramente habréis escuchado hablar, esa CSFDR, que las siglas son un poco rollo, el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, y la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, la CSRD. Las 2 encaminadas a transmitir esa información. Y por otro lado, una serie de herramientas que se pretende incentivar para que las propias compañías, el mercado y los inversores promuevan sus propias soluciones de inversión sostenible. Todo este marco tiene 2 grandes objetivos finales: que la inversión que se realiza se dirija hacia actividades que están alineadas con los objetivos globales, que podamos trasladar la mayor parte de la inversión hacia ese tipo de actividades, y que se mejore también la estabilidad financiera, incorporando dentro de todos los análisis financieros, pues como veíamos, otros criterios, en este caso todos esos factores ambientales, sociales y de gobernanza a la hora de decidir en la inversión.
Para el desarrollo de esta taxonomía, la Unión Europea se está basando en un grupo de expertos en la plataforma de finanzas sostenibles en el que GBC ha estado representado a través del World Green Building Council, que es nuestra matriz a nivel global y que ha formado parte de la secretaría del grupo específico que ha estado dedicado a edificios e ingeniería civil. La taxonomía es muy amplia, se refiere a todo tipo de actividades económicas, pero la edificación es una de las que está precisamente contemplada. Aunque inicialmente está muy centrada en atajar los principales retos ambientales y sobre todo el cambio climático como la gran urgencia a nivel europeo, también desde todas esas grandes políticas europeas que hay ahora en marcha, la transición en la que comentaba Emilio que nos encontramos ahora tiene que ser una transición inclusiva y justa. Por eso, a la taxonomía verde que me he oído de repente un montón. A la taxonomía verde o taxonomía ambiental, con esos objetivos de mitigación de cambio climático, adaptación de cambio climático, protección y preservación del agua, transición hacia la economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y restauración de los ecosistemas. Los dos primeros están más oscuros porque son por los que se ha iniciado la taxonomía, son los que están ya vigentes ahora mismo, los demás están todavía en desarrollo. Se añade también una taxonomía social, sobre la que se está trabajando también para incorporar esos aspectos sociales. ¿Qué es lo que nos dice la taxonomía ambiental, que es muy claro, para que cualquier actividad económica pueda ser considerada sostenible? Pues que tendrá que primero contribuir a uno de esos 6 objetivos ambientales que están en la primera columna de una forma significativa, pero que para poder considerarla sostenible no puede dejar de lado ninguno de los otros 5. Es decir, que no puede producir hacia estos otros un perjuicio que sea significativo. Ese es uno de los conceptos principales de la taxonomía, con esas siglas DNSH de Do Not Significant Harm. Y además, que aunque se esté desarrollando una taxonomía social específica, tendrá que garantizar unas garantías sociales mínimas, por lo menos de base. En el caso de la edificación, la rehabilitación es uno de los sectores específicos, una de las actividades específicas que se tratan dentro de las 3 grandes actividades que se refieren a los edificios en su conjunto, que serían la nueva construcción, la promoción de edificios nuevos, esta rehabilitación y los edificios existentes, las actividades que estén relacionadas con la venta o con la tenencia de activos existentes. Como decía, nos va a fijar esta taxonomía que tenemos que contribuir sustancialmente al menos a uno de los objetivos ambientales, que podrán ser la mitigación del cambio climático. Tendremos que con esa rehabilitación conseguir unas reducciones de consumo de energía, o bien, incluso pueden ser varios, adaptación al cambio climático, analizar qué riesgos pueden afectar al edificio y establecer medidas para poder corregirlo. Ahí tenéis listado todos los criterios, pero no voy a comentar todo, pero lo tendréis en la presentación. O bien, hasta lo que está ahora mismo desarrollado y tenemos ya publicado, la economía circular. En este caso no está todavía aprobado, pero sí son criterios de los que ya tenemos una orientación de cómo se van a plantear. Con esas prácticas de diseño circular, de ahorro de recursos, etcétera. Y veremos también si podemos tener criterios para esa contribución a los ecosistemas saludables, que es otro de los ámbitos en los que se está trabajando para la edificación, pero que no se han podido publicar en las últimas versiones que han salido todavía. Como decía también, tendremos por otro lado que garantizar siempre un no perjuicio significativo hacia todas las actividades, hacia todos los objetivos ambientales. Entonces aquí está un mapa de lo que sería para rehabilitación cumplir con este no perjuicio significativo. Veis, por ejemplo, en la prevención de la contaminación tendremos que tener cuidado en las obras de no tener emisiones que puedan perjudicar. O en el agua, en el caso de las rehabilitaciones, se limita exclusivamente al consumo de agua que vayamos a tener en el edificio. Si instalamos aparatos sanitarios, pues reducir esos consumos de agua. Como no he podido comentarlo todo mucho porque el tiempo es muy reducido, lo que he traído aquí es una herramienta que tiene la propia Comisión Europea en su página web, que es muy interesante porque es muy facilita para consultar,
con todos estos criterios. Tienen este Taxonomy Compass que llaman, se puede buscar directamente por cada actividad económica cuáles son los criterios para la contribución sustancial a cada uno de los objetivos y ese no daño significativo. Y ahora ya para pasar un poco a una segunda parte, más allá de esto, de qué es la taxonomía, de qué nos dice, lo que quería traer aquí al final es ver un poco cómo se traslada esto a la práctica, qué nos aporta, cómo influye en el sector, pero lo he traído en forma de preguntas. Un poco, no quiero boicotear la mesa redonda, pero creo que son temas que luego se podrán tratar en esas mesas, que será lo interesante para ver un debate con tanta gente con experiencias diferentes. En primer lugar, pues sobre el tema de lo que es hoy la jornada, ¿no? Que si aporta valor esta taxonomía, cómo lo hace, quién se beneficia de que un edificio cumpla con estos criterios, si es viable, que es uno de los problemas que vemos a veces entre las formas de financiación dentro del sector inmobiliario, esa inversión a largo plazo que se promueve desde la propia taxonomía, el mirar los beneficios en un plazo más largo que el del puro momento de la inversión. ¿Cómo repercute todo esto en el importe de la inversión? Si supone un sobrecoste, en los plazos de amortización. ¿Quién recupera también esas amortizaciones? Esas diferencias que existen a veces entre quien invierte y luego cómo se va recuperando en el tiempo. Si aporta valor al bien, es decir, al edificio, o si solo lo hace a nivel corporativo, que parece que es algo ya más entendido, más interiorizado a nivel de reputación por esas políticas ambientales, sociales y de gobernanza. Y si quien realmente está percibiendo el beneficio es consciente, lo sabe, y también si se puede monetizar, que sería la forma más sencilla de poder percibirlo realmente. En segundo lugar, otra gran reflexión en torno a cómo se traslada esto es si es realmente transformadora. Si corremos el riesgo con la taxonomía que vuelva a ser una iniciativa que se quede en un papel vacío o en una carga y no consiga realmente los objetivos que pretende. También algunas reflexiones en cuanto a la voluntariedad, porque ahora mismo el reporte es obligatorio, cumplir los criterios es voluntario. Solo hay que decir si se está alineado o no se está, pero no es obligatorio hacerlo. Pero realmente es voluntario, los inversores van a invertir en actividades que no lo cumplan. Voy a saltar un poco las últimas, que si no me da tiempo todo. Otra cuestión es si está el mercado preparado para esto. Aquí esta pregunta nos la hicimos desde que empezaron a salir los primeros borradores de los criterios en GBC. Y trabajamos en un estudio, que es este que veis aquí, precisamente para responder a esa pregunta. Analizábamos casos reales de edificios con la información que teníamos sobre esos edificios para ver si estaban preparados. Y la respuesta, pues por desgracia, es que no del todo, no demasiado. Queda muchísimo por hacer para poder responder a esto. Había muchísima diferencia entre unos criterios y otros. Ese no perjuicio significativo que parece que son unos mínimos es complicado, fundamentalmente porque no hay datos, porque no hay información. Muchas veces no es tanto que no se esté haciendo en algunos edificios, sino que no se dispone de esos datos. Y otra cuestión muy importante de este estudio es que analizábamos todo tipo de edificios, no solo rehabilitaciones. Los edificios existentes son un problema tremendo a nivel europeo en general. Este estudio no era solo de España, era de varios países de Europa y era donde se encontraban muchísimas más dificultades. Paso a lo último, que ya me voy de tiempo. Ante todo esto, aunque existan todas estas dudas, ¿qué nos planteamos nosotros? ¿Qué podemos hacer para estar preparados, para fomentar y para apoyarnos en esta iniciativa que puede realmente ser transformadora, para que sea un instrumento útil, que no vuelva a quedar en ese papel vacío que decía? En primer lugar, influir a través de esos medios que hay también de participación, que en algunos casos son consultas públicas, para poder trasladar las conclusiones de foros como el de hoy y que los criterios se definan de forma correcta. En segundo lugar, concretar, dotar de consenso y homogeneidad. Otra de las conclusiones del estudio que no comentaba era la falta de definición en algunos criterios que pueden ser ambiguos y que pueden luego llevar
a que volvamos otra vez a ese greenwashing que precisamente está intentando evitar. Y por tanto ahí colaboramos desde el marco de CPA, que es la Climate Positive Europe Alliance, una alianza europea de GBCs, con otros GBCs europeos también, en establecer una metodología de evaluación de edificios que sea común, que sea homogénea en Europa y que fije claramente esos criterios, más allá de lo que dice la taxonomía. Luego, incorporar metodologías para dentro de las compañías poder fijarse sus propios objetivos y establecer seguimiento y recopilación de datos. Ese problema que decíamos de la información. Ahí trabajamos también basándonos y aprovechando las tecnologías de las que ya disponemos, Big, Blockchain, que nos permiten agregar información, que nos permiten dar trazabilidad a esos datos. Y por último, garantizar la calidad de la información, que también es fundamental. Podemos tener un marco muy científico, muy bien pensado, pero si luego la información que utilizamos para reportar no es de calidad, no nos va a servir para nada. Entonces, ahí en nuestras metodologías de evaluación estamos incorporando una evaluación específica de la calidad de los datos. Estamos apoyándonos mucho también en la formación. Creemos que estas evaluaciones las tiene que hacer personal que tenga conocimiento sobre el tema. Nos apoyamos inicialmente en evaluadores de sostenibilidad en edificios con los que ya trabajamos por nuestras certificaciones y les damos una formación específica con un curso de especialización. Estamos también trabajando para incorporar esos cursos dentro de otras iniciativas de formación. Y, por último, proporcionar un servicio de verificación para que exista una tercera parte que compruebe esa calidad de la información que se está reportando. Todo esto, como digo, dentro de esa alianza europea de CPA que nos dé homogeneidad. Muchas gracias. ¿No? Gracias. Pues os pido a los tres ponentes, no sé si Emilio te quieres unir a ellos o prefieres. Bueno, tenéis la oportunidad de hacer preguntas. Van a estar 15-20 minutos, o sea que si no tenéis, yo tengo, pero creo que tenéis mejor el turno vosotros y vosotras antes que yo. ¿Quién se anima? Soy José Antonio Granero, de Agrega, y voy a aprovechar para tratar ya uno de los temas que yo quiero abordar. Habéis dicho en algunas de las presentaciones que la vertiente fundamental era la vertiente medioambiental y en la última presentación se ha vuelto a hablar de la rehabilitación de edificios. A mí me gustaría que ampliáramos la escala de esto y habláramos de la vertiente social y de la escala de ciudad. Es decir, a mí hablar de edificios o de viviendas sin hablar de ciudad y hablar de responsabilidad medioambiental sin hablar del tema social me parece que nos quedamos cojos y creo que deberíamos poner foco en ese salto de escala, de ciudad y de social. Es provocaros. Bueno, totalmente de acuerdo. O sea, al final el edificio sin pensar en la ciudad no tiene sentido y la sostenibilidad sin la ciudad tampoco lo tiene. De hecho, tal y como he contado en nuestros estudios, nosotros no solo nos enfocamos en la parte de energía, que digamos que es la más medible, la más concreta, la que tiene menos poesía, porque al final, de alguna manera, no parece que todo el tema de sostenibilidad hay un momento en el que está mucho en el mundo de la poesía, pero también tenemos que aterrizar, como tú bien dices, la parte social y la de gobernanza en cuanto al individuo, en cuanto al ocupante y en cuanto a la ciudad. Por ejemplo, uno de los puntos
yo creo importantes y que nosotros también tenemos en cuenta a la hora de evaluar y de impactar en el valor de los edificios o de los inmuebles que nosotros valoramos, es el concepto, un concepto que ahora está muy, como que se habla mucho del concepto de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que el que tengas todas tu movilidad y todos los servicios básicos los tengas a menos de 15 minutos de tu vivienda, y por tanto el impacto de todas las actividades de ese inmueble y de los ocupantes de ese inmueble son mucho más beneficiosos para el medio ambiente. Pero eso claramente impacta en la S y en la G, con un componente muy directo sobre la energía y con un componente muy directo también sobre el valor. Sí, yo quería decir que en esta transición en la que estamos realmente es que lo que sí que se ve es que es una aportación muy diversa desde muchos puntos de vista, que de alguna manera tienen muchos puntos de contacto, otras veces no, y realmente de eso se trata, ¿no? De que ahora converjamos, ¿no? Por supuesto, al final, la escala es la de ciudad y, por supuesto, al final, el destinatario es el originador de todo, que es el ciudadano. Y eso tiene que contemplarse desde un punto de vista, desde un enfoque social, pero lo que sí que estamos viendo es que todo el mundo está intentando avanzar y no todo el mundo es fuerte en todo, claramente, ¿no? La complejidad que esto tiene es enorme. Como decía, se trata de una transición que pasa de un territorio que era el de antes a algo totalmente distinto, realmente. ¿No? Nos damos cuenta o no, eso es así. Hemos visto 3 ponencias que plantean 3 enfoques que luego a ver cómo todos nosotros vamos integrándolo, pero la taxonomía, por ejemplo, fíjate qué marco, o sea, es un marco emergente, pero es que está solo al principio y ya hay que aplicar ciertas cosas. Entonces, estamos en un momento en el que lo que prima es una flexibilidad enorme a la hora de abordar las cosas, una capacidad de absorber y de incorporar, ¿no? Y hablando de la cosa social, pues sí que pienso que realmente la ciudadanía, no sé si está exactamente cerca o no. En el gráfico que hacía yo al principio sí que hablaba de que hay como pulsos y no sé qué, pero ese es otro problema también. O sea, a nosotros nos cuesta mucho traer aquí a la sociedad, realmente, y nos cuesta mucho acercarnos a la sociedad, y hablamos siempre de la sociedad y queremos que esté, pero no está tan claro. Entonces, yo creo que hay una serie de pulsiones desde ámbitos diferentes que al final acaban construyendo una cosa, pero los cachitos son incompletos, imperfectos, en proceso, todo lo que tú quieras, ¿no? Y de ahí la dificultad y el interés de lo que hacemos. Vale. Gracias. Había una pregunta por allí primero. Mario. Sí, Mario Sánchez Herrero, de Eco Energía Ciudadana, uno de los socios del proyecto. A mí me surgen 2 curiosidades para Ana y para Peter, no porque no quiera al GBC, que le quiero de corazón, pero... Mario, no el micro. ¿No se me oye? Así, decía que me surgen 2 preguntas, una para María y otra para Peter, no porque quiera al GBC, que le quiero mucho, pero me surgen esas curiosidades. Para María, el gráfico en el que representabas, ¿hasta qué punto existe retorno de la inversión en función del emplazamiento, del lugar, del barrio donde se encuentra el edificio? Me lleva a la conclusión de que va a pasar algo parecido a los coches eléctricos. Una persona que vive en el entorno, en una situación socioeconómica deprimida, pues lo último que está pensando es en comprarse coches. No sé si la visión que compartimos es que se van a alcanzar economías de escala y se va a conseguir que la eficiencia y la sostenibilidad llegue también a la periferia, gracias a que pongamos el acento, y no tenemos que sentirnos mal al respecto, se ponga el acento en que todo el core de las ciudades, en donde están los emplazamientos prime, apuesten por la sostenibilidad. No sé si es una visión que compartís o si habría que desarrollar políticas públicas para conseguir que llegara a todos los barrios simultáneamente. Y para Peter, imagino que es algo que lo habéis reflexionado infinitamente y por lo tanto es una redundancia, pero el hecho de que haya menos morosidad o menos atrasos en viviendas
que tienen un mayor nivel de eficiencia o edificios que tienen un mayor nivel de eficiencia, quizá no sea esa la correlación, sino el nivel de renta. Es decir, aquellos edificios en los que te puedes permitir invertir seriamente en conseguir eficiencia, por lo mismo que decíamos antes en la pregunta que le planteaba María. Es consecuencia de que tienes renta como para poder hacerlo y esa misma renta te aleja del riesgo de entrar en morosidad o de retrasarte en el pago. O sea que no es la letra que acredite la eficiencia, sino nivel de renta que lleva normalmente aparejado como una correlación directa el que puedas permitirte ese tipo de viviendas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, en el gráfico lo que veíamos efectivamente era cómo en ciertas zonas la capacidad de absorber la inversión es mucho más difícil. Eso no quiere decir que no haya mejoras dentro de cada uno de los indicadores. Eso, es decir, no quiere decir que tú no puedas optar a una mejor renta, que no puedas tener mejores ocupaciones, etcétera, en esas zonas, sino que la inversión es difícil de amortizar durante el periodo de la valoración. Efectivamente, claro, no es lo mismo en un prime en el que a lo mejor tú puedes conseguir pasar de 32 euros a 40 euros de renta euros metro cuadrado que en una periferia en la que tu mejor a lo mejor son 2 euros metro cuadrado mes, que siendo a lo mejor proporcionalmente la misma mejora no puedes tener digamos, esa amortización. Pero aún así es lo que decimos, sigue siendo necesaria esa inversión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como tú dices, esa inversión también viene ligada principalmente a la financiación y viene ligada también principalmente a todo el tema de las ayudas y para esas rehabilitaciones, cosa que nosotros a nivel valoración y a nivel tasación no podemos incorporar en las valoraciones, ¿vale? En las valoraciones no se incluyen ese tipo de conceptos de subvenciones ni de mejoras en la financiación, pero es algo que es real y por tanto eso es lo que va a permitir a esas zonas o a esos propietarios de zonas en las cuales tu recorrido de rentas o tu recorrido de las exit yield, etcétera, sean menores, acometer esas inversiones de manera más flexible que te permitan estar también de evitar la obsolescencia y mantenerte en el mercado. Gracias por la pregunta. Yo no me he explicado bien porque uno de los puntos destacables de este estudio es precisamente el hecho de que ha podido descartar otras variables que no serían la eficiencia energética. Entonces, tuvimos las posibilidades en el Reino Unido de millones y millones de préstamos hipotecarios, pero cuando reduzcas esa cantidad, porque lo que tienes que encontrar son préstamos hechos a gente con las mismas características crediticios, que es decir, que se encuentren dentro de las mismas bandas de ingresos y cuyas propiedades tienen los mismos valores y que tienen las mismas características sociales en la misma zona, para luego comparar eso versus y luego encuentres a uno E y a uno A, ¿sabes? En la misma zona, con las mismas. Entonces, claro, ¿sabes? Hace 20 años desde hace 20 años hubo muchos estudios mostrando el simple correlación entre la eficiencia energética y en general la morosidad de los préstamos. Esto fue hace 20 años en los Estados Unidos, luego un debate que surgió de entonces. Eso fue claramente la correlación entre gente más rica y propiedades más eficientes. Lo bonito del estudio que acaba de producir es que en esos tres países la gente corriendo con los modelos y con los datos, etcétera, etcétera, y por eso lo ha tardado tanto, y por eso también ha tenido el impacto que la ha tenido, es precisamente porque sí exactamente y estadísticamente relevante contesta la pregunta sencilla sin otras variables que maticen, ¿sabes? Entonces, las 800.000 préstamos hipotecarios en este caso son de franjas comparables de ingresos, son de franjas comparables de valores y de zonas. Entonces, no, me lo han explicado, pero eso es un poco la gracia de los números que están detrás de esto, ¿vale?
Había una pregunta por allí y luego Salvador. Buenos días a todos. ¿Funciona? Buenos días a todos. Soy Manuela Navarro, vecina del poblado de Ejido. Es que no sé si funciona. ¿Se me oye? Ah, vale. Perdón. Soy Manuela Navarro del poblado de Ejido de Orcasitas. Mi barrio se encuentra en estos momentos en pleno proceso de rehabilitación energética. Hemos conseguido que de los 107 bloques existentes, el 95% ya están las obras contratadas y el resto estamos ahora ya en proceso de terminarlos. Estamos ahora empezando con 1020 edificios unifamiliares que existen en el barrio, exclusivamente con el tema de la eficiencia energética. Yo quería hacer un apunte porque según está pasando el tiempo, estamos encontrándonos con una situación peculiar. Y es que, evidentemente, las obras se realizan gracias a las subvenciones, porque si no es absolutamente imposible. Hay que tener en cuenta, como bien habéis comentado, que tanto cualquier obra de rehabilitación va a costar lo mismo en la Castellana que en un barrio de las afueras como es el mío, ¿no? Entonces, obviamente, el esfuerzo es muchísimo mayor para cualquier barrio con una renta X y que, evidentemente, pues tienen unos sueldos digamos, medios o en muchos casos tirando abajo, sobre todo porque hay un gran colectivo de gente mayor, mucha viuda, que todos sabemos que lamentablemente tienen unas pensiones muy bajas. A pesar de todo el mundo ha hecho el esfuerzo, además muy mentalizados con el medio ambiente y, en fin, se han tirado todos a la piscina, con lo cual somos un referente y de verdad son un ejemplo todas estas personas que nos están ayudando a entender que tenemos que velar por el planeta. Pero nos encontramos ahora que hay más ayudas para la rehabilitación cuanto menor es la renta, y eso es perfecto. Pero luego la fiscalización te parte la vida porque hay que declararlas en Hacienda y lo que tienen que pagar en Hacienda es una barbaridad. Con lo cual, quienes menos rentas tienen salen penalizados, no favorecidos. ¿Esto qué está ocurriendo? Pues que, claro, al principio se ha hecho un boom, comenzamos el barrio de una manera tremenda porque en año y medio conseguimos que todo el mundo hiciera las obras, que se firmaran las obras, o sea, nos paralizamos con la COVID. Y ahora, ¿qué ocurre? Que, claro, como ya se está corriendo la voz del problema que está existiendo y tal, ya no importa tanto ni el medio ambiente, ni la rehabilitación energética, ni nada por el estilo, porque echa para atrás lo que hay que pagar realmente por fiscalización. Quiero decir que, obviamente, que alguien que no tiene prácticamente nada, que tiene una pensión de 600 euros, que por el hecho de cobrar una ayuda para ayuda del medio ambiente, la UE, lo que quieras, tienen que pagar, como han pagado en muchos casos, hasta 6.000 euros, pues es muy complicado, porque como dice Peter, evidentemente no hay impagos, en el caso de nuestro barrio no hay impagos, pero sí que es muy triste que por pagar la rehabilitación para mejora del medio ambiente y para ayuda del medio ambiente, que te tenga que embargar Hacienda porque no puedes pagar Hacienda. Si pagas una cosa, no puedes pagar a otra. Entonces, quiero decir que es un problema, no sé cómo se podría plantear, porque todos queremos un mundo mejor, todos queremos un planeta mejor, pero expongo aquí las situaciones que nos vamos a ir encontrando según se vaya avanzando, salvo que yo creo que es simplemente para que se medite y se estudie que esta situación no es que es posible, es que está ocurriendo y hablo con conocimiento de causa porque nosotros es lo que estamos viviendo. Gracias. Si os parece, recojo otra pregunta que tenemos. Perdón. Quiero yo responder. Estuvo analizando el recién salido ley de la rehabilitación que marca curiosamente una desgravación por los primeros 15.000, si no me acuerdo mal, de gastos sobre la renovación, cosa que me consta ser bastante peculiar si en el caso de recibir una ayuda, esa ayuda es imputable, es decir, son las típicas problemas, yo los voy a llamar administrativas, pero cuando hay debates a raíz de una ley, se supone que la sociedad civil y las entes implicadas en la formación de esa ley
tiene que constar y tiene que responder a las consultoras y demás. Me interesa sí, ha salido porque en recientemente las leyes que se han puesto sobre el tema y además miembros aquí han participado en las consultaciones de la ley. Si existe un texto que ya fue escrito en su momento, respondiendo a ese punto, me parece una especie de ilógico tremendo que los que tienen ingresos para poder desgravar podrían desgravar hasta un 15.000. Para los que no los tienen y entren, por supuesto, en un año determinado en áreas de poder tener que pagar nuevamente impuestos sobre un beneficio, una ayuda que ya fueron gastados, pues no lo sé, de una manera parecen bastante injusta, ¿sabes? Entonces, no sé si habrá mecanismos de poder investigar esto. Gracias, Manuela. Es que, de nuevo, forma parte de la transición. Tú estás en una vanguardia de la vanguardia y estás contando un problema muy serio que está en proceso de solución, pero no del todo, porque realmente que no compute como ingreso las subvenciones, pues eso ya está en proceso y así será de ahora en el futuro, pero luego operativamente tampoco funciona bien, porque realmente si estás por debajo del umbral de declaración y tal, ¿cómo justificas eso? Y hay procedimientos que, como dice Peter, estamos intentando que entren en las leyes, como es el acoplamiento del ecobonus, que es el modelo italiano, a esas exenciones fiscales como vía de que los que menos tienen puedan beneficiarse de eso, porque realmente ese es un crédito fiscal que lo pueden pasar, por ejemplo, a la constructora. Entonces, esos vehículos están en proceso, pero lamentablemente los que habéis ido por delante os habéis tenido que comer, os estáis comiendo unos cuantos marrones, y a lo mejor esto también requeriría un tratamiento retroactivo, ¿no? Porque si ahora alguien entra y se beneficia de una manera, pues es muy duro que los que han luchado más para hacerlo avanzar, pues al final paguen el pato, por así decir, ¿no? Y eso pues también lo tendremos en nuestra discusión. Gracias. No, había dos intervenciones. Si son muy rápidas, preguntas muy rápidas, os dejo, vamos, porque quiero dejar tiempo también al resto de ponentes que... Julia, ¿no? Luego hablo de la señora de atrás, pero totalmente de acuerdo con algunas de las cosas que dice, pero yo oigo en muchas comunidades que dicen, es que cuando voy alguna vez, que aparecen pocos de los usuarios por aquí, es que no me entero porque se habla de un lenguaje que no es el normal, un lenguaje muy técnico. Se empleamos muchas palabras, muchas cosas que no les llega a ellos y eso llega a más confusión. Los profesionales, el gran problema que tenemos los administradores cuando tenemos que hacer una obra es encontrar un profesional que sepa, porque apuntarse se apuntan todos, pero por desgracia la rehabilitación, la eficiencia energética ha sido la familia pobre de la construcción y nadie quería dedicarse a ella. Ahora, como no hay otro tipo, todo el mundo, pero no todos valen, porque nos encontramos con verdadera... Y luego servicio y verificación de datos y demás y tal. Porque es que muchas veces el papel admite todo, pero a la hora de la verdad muchas de las cosas que se están diciendo, lo que después podemos hacer un seguimiento, no es tan cierto como esto. Y con respecto a lo que están diciendo de los barrios, pues hombre, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, porque los barrios, ¿quién lo hace? Porque toda esta rehabilitación energética vale mucho dinero, eso no se está diciendo, pero en una comunidad de propietarios que se decidan hacerlo, pues vamos haciendo bastantes cosas y esas las hacen los propietarios. Pero nos estamos encontrando con un problema. Cuando salen las subvenciones, que las comunidades de propietarios no creen en ellas, que ya han sufrido muchos, que la han pedido muchas veces y después no le dan nada porque se agotan los presupuestos, resulta que si en una comunidad de propietarios, y ya no digo nada en un barrio, hay 2 o 3 familias vulnerables en ese edificio,
que si a los demás se les da un 40 o un 60%, a ellos se les da de ayuda el 100%. Totalmente de acuerdo que se le dé el 100%, pero si es para alimentación, para sanidad, para educación. ¿Pero por qué se le da el 100% para rehabilitar una propiedad que es particular de ellos? Si a la persona que se le está dando el 100% fallece al año de haber terminado la rehabilitación, lo ingresan en una residencia o se va a vivir con un hijo o con una hija, no dura ese piso ni un mes en que los herederos lo ponen a la venta y están ganando. Entonces, esa diferencia entre lo que se le da a los demás y a ellos, démosla, pero para que no se retrase esa rehabilitación. Pero se inscriban en el registro de la propiedad y cuando se venda el piso, que la devuelvan. Porque no es justo, porque luego no hay dinero para todos. Y claro, en los barrios... Vale. Había dos personas. Si quieren hacer la pregunta directamente sin discurso, les permitimos. Si no, por favor, no podría ser. ¿Sí? Solo la pregunta, ¿vale? Gracias. Buenas. Lo es una pregunta rapidilla. Era más bien en tema bancos, en tema financiero, si en algún momento lo que es el sector financiero se está planteando el dar hipotecas, llamémoslo, mixtas. Es decir, si es cierto que una mejora de la calificación energética de la vivienda mejora los ratings de esa persona, ¿por qué no? Es que no sé si se lo están planteando. ¿Por qué no el banco establece una hipoteca de, oye, mira, si tú me planteas el certificado energético una G y tú cuando te metes en la vivienda recién comprada haces una reforma que la elevas a una letra B, te bajamos el tipo de interés y además aumentamos el porcentaje de financiación porque tenemos una certeza de que tú vas a poder pagar más y mejor. Hasta el momento yo no creo que de hecho sería un impulso muy importante porque al final quien más interesado está en reformar es el nuevo propietario, no esa persona de 80 años, que es un poco lo que estamos viendo cuando acudimos a comunidades, que esto va impulsado por los más jóvenes, pero no hay ningún incentivo más allá de la subvención. Sin embargo, si en una hipoteca a 30 años tienes esa posibilidad, resulta bastante interesante. Y ya está. Gracias. ¿Quieres animarte? Katia, tú tienes tu turno luego. Ricardo, si me dejas un segundito, solo voy a decir, para que no se quede lo anterior sin comentar nada, yo, y eso es una apreciación personal, estoy de acuerdo en que se inscriba en el registro de la propiedad esa subvención. La subvención tampoco es la única forma de financiación de todas estas actividades, pero una cosa que sí que me ha preocupado un poco es que consideremos que la vivienda o una vivienda digna no esté en la misma categoría que el tener derecho a alimentación. Y una vivienda no es solo tener un techo, y la rehabilitación energética también va de eso, de que la vivienda en la que estamos esté en unas condiciones para poder vivir de forma adecuada. Térmicas, de problemas de humedad, de muchos problemas que se están atajando con la rehabilitación energética. Perdona, en cuanto al tema de la financiación, existe esa financiación ya. De hecho, las entidades financieras están haciendo una especie de análisis de rating de cada inmueble que ellos analizan, de manera que cualquier analista de riesgos en cualquier lugar pueda decir, oye, este inmueble que voy a financiar es apto o no para obtener una financiación verde, ¿vale? Y eso luego conlleva unas mejoras dentro de esa financiación. De hecho, hay ahora mismo como dos vehículos de financiación. Hay uno que es la financiación verde propiamente dicha, que lo que te financia es el inmueble, digamos, de alguna manera, y en función de eso que tú dices, de si tienes una certificación internacional, que normalmente suele ser con las que trabaja todo el mundo, el LEED o BREEAM principalmente, o una mejora en tus letras, o tener una letra A o B de la certificación energética, o te ponen un KPI de conseguir una mejora de 2 letras después de la reforma. Y luego hay otra vía de financiación que lo que financia no es tanto el inmueble como al deudor.
y cómo de comprometido está según unos KPIs propios que ellos fijan y que audita un externo con el impacto medioambiental. Entonces, esas dos vías de financiación ya existen. Yo quería subrayar que en toda Europa hay préstamos hipotecarios verdes. Esto conlleva la aprobación, bueno, con la taxonomía europea, esto conllevaría que habrá lanzamiento de un producto que dice que si es capaz de ahorrar un 30% del uso energético primario de una residencia vía una renovación energética, se podrían convertir a un préstamo verde. Y en Alemania, por ejemplo, donde su banco, el equivalente alemán del ICO aquí, ofrece préstamos para la rehabilitación de casas, según los resultados de los ahorros, le van quitando deuda. Entonces su forma es, te voy a prestar 100, pero si llega a ciertos niveles de eficiencia, voy quitando 10 o voy quitando 20, ¿sabes? Para que ¿sabes? Para que no tienes que devolver tanto. Y respecto a la pregunta que hiciste al principio, sí, es muy curioso el debate. En Europa actualmente, la gran mayoría de gente viven en una casa que ellos son dueños de esa casa, donde no tienen un préstamo hipotecario. Hay 17 billones españoles o trillones americanas de euros en valor de propiedad en Europa, en la parte residencial, y solamente 7 billones o 7.000 millones de préstamos hipotecarios. Igual a que los seres humanos dueños de edificios en Europa residenciales tienen un plus de valor real de 10 billones. Y son esos 10 billones que tenemos que hacer activo, digamos, porque es un activo que no hace nada actualmente. Y en un mundo de cambios intergeneracionales, toda la gente que tienen pensiones bajas, que con la crisis energética no tienen el dinero para pagar las cuentas energéticas, que es bastante real la situación, que tenemos que encontrar formas sin subvenciones públicas a hacer accesible ese dinero que está dentro de los 100.000 euros que tienen ahorrado en su actual vivienda. Entonces, la idea que estamos trabajando a nivel de Bruselas, que espero aparecerá en el nuevo borrador de la European Performance and Buildings Directive, es un préstamo europeo para la renovación, EU Renovation Loan, que es un préstamo con 0 cupón, que significa que no hay que pagar intereses en su momento, tiene un vencimiento de 30 años o en la transferencia de la vivienda vía venta o vía transferencia de herencia, y se repagará a un tipo de interés marcado por las actuales condiciones de los préstamos de la Unión Europea en el mercado en este momento. Entonces, esto marcará un tipo muy bajo de que se vayan, digamos, ahorrando los intereses hasta un repago final. ¿Por qué? Porque simplemente dicho, para conseguir 335 millones billones de euros, o la cantidad de 2 o 3 millones de renovaciones cada año en Europa, que es lo que marca la ola de renovación por parte de la Comisión, será imposible hacerlo con dinero público. Es que es imposible. Entonces hay que encontrar un instrumento financiero justo, dirigido a pensionistas y familias que están trabajando, que tienen deuda hasta aquí, ¿sabes? Y no tienen más oportunidades de pagar más intereses. Y eso es el porqué del Euro Innovation Loan. Vale, tengo que cortar. Luego damos tiempo. Sabéis que tenemos un segundo bloque. Nos quedamos, si no, con menos tiempo para el resto de ponentes, y prefiero pediros disculpas, pero cortarlo aquí. Muchas gracias. Bueno, pues disculpas, pero seguimos.
Rubén García Pajares es director del área Smart Cities y Planificación Estratégica Urbana y Regional de Cartif. Muchas gracias, Rubén. Tienes la palabra. Un enfoque bien diferente el que va a presentar. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a Emilio por la invitación, a GBC, a AFI, a todo el consorcio del proyecto AUNA. Voy a cambiar un poco el tercio o el paso de las presentaciones y voy a dar ese salto a la ciudad que se ha demandado anteriormente. Y voy a poner una serie de ejemplos de cómo ciertos proyectos de transición energética a nivel de ciudad han mejorado en realidad la vida de los ciudadanos que habitan en ellas, ¿no? Pero muy brevemente, antes de empezar, quería hacer un pequeño repaso de lo que es Cartif, de lo que es el centro tecnológico del que yo vengo, porque sé que muchos de vosotros nos conocéis, pero quizá no todos, ¿no? Cartif es un centro de investigación, es un centro tecnológico, nos dedicamos a generar proyectos de innovación en formato fundación, es decir, somos una entidad privada sin ánimo de lucro y nos encontramos en Valladolid, pero trabajamos a nivel global europeo. Ahora mismo contamos con una cartera de más de 100 proyectos en ejecución, un portafolio de clientes de más de 230 entidades y nos estamos acercando a 200 trabajadores trabajando a tiempo completo, de entre ellos cerca de 40 doctores. Esos datos están un poco desactualizados. Nos organizamos, somos multitodo, trabajamos en diversas áreas temáticas, estamos organizados en 3 divisiones. Yo vengo de la división de energía, pero también trabajamos en temas diversos como agroalimentación y procesos sostenibles o en servicios industriales y digitales. Tenemos 15 áreas temáticas de conocimiento. Nuestra cartera de soluciones se basa en 3 patas diferenciadas. La primera es desarrollar proyectos de I+D en modo de transferencia tecnológica para empresas. También desarrollamos proyectos de I+D financiados bajo convocatorias competitivas públicas. Y la tercera pata, que es muy importante, es la asesoría a administraciones públicas, principalmente ayuntamientos y gobiernos regionales, a la hora de realizar su planificación estratégica y al desarrollo de proyectos innovadores, que generalmente aportan un gran rendimiento o un gran retorno económico para las ciudades o las regiones. Y un poco enlazando con esto, pues os quería presentar también cuál es nuestra historia en proyectos Smart Cities y cuáles son todos los casos de éxito que llevamos en nuestra trayectoria en los últimos años. Bueno, todo esto nace en torno al 2010, cuando decidimos crear una asociación, digamos, un poco innovadora, juntando a 2 ciudades, nuestra ciudad, que es Valladolid, y nuestra ciudad vecina de Palencia, organizando lo que llamábamos la Smart City Valladolid y Palencia, en la cual generamos un ente de discusión, una especie de organización en la cual compartíamos inquietudes y tratábamos de generar ideas de proyectos y que obtuvo una serie de resultados bastante interesantes en las primeras convocatorias etiquetadas como Smart Cities por la Comisión Europea allá por el lejano 7º programa marco. Obtuvimos 2 proyectos coordinados denominados Art2Cities y Cityfied con grandes obras de rehabilitación a nivel de barrio en el entorno ciudad. Con el cambio de programa hacia el Horizonte 2020, la Comisión lanzó una iniciativa denominada Proyectos Faro, que cuenta actualmente, durante 7 ediciones consecutivas, financió proyectos de transformación urbana en el entorno ciudad y durante esas 7 convocatorias se generaron 18 grandes proyectos demostrativos. Cartif participa en 6 de ellos, coordinando 3, es la entidad en Europa que más proyectos de este tipo gestiona y participa. Y, bueno, pues como veréis, son proyectos bastante transformadores. También hubo otra área temática, que es la renaturalización de las ciudades, en la cual también tenemos una presencia bastante importante, coordinando un proyecto que se denomina Urban Green Up, que está a punto de finalizar en la ciudad de Valladolid, y también participamos en una estrategia más transversal que se llama Nature for Cities, que es una plataforma de integración de diversas soluciones basadas en la naturaleza.
En la convocatoria que quedó a caballo entre la finalización del Horizonte 2020 y el lanzamiento de la nueva convocatoria o el nuevo marco de innovación europeo que se llama el Horizon Europe, hubo una convocatoria especial alineada con el Pacto Verde Europeo, en el cual también fuimos o somos participantes en dos de los grandes proyectos que se están desarrollando o están empezando actualmente, uno con la Ciudad de Madrid, Pro Bono, que trabajamos con el Distrito de Madrid Nuevo Norte, y también somos una de las 3 entidades españolas que participan en el consorcio de 35 socios que va a apoyar a la plataforma europea de la misión de ciudades con el proyecto Net Zero Cities. Madrid, junto con otras 7 ciudades españolas, es parte de las 100 ciudades que se han comprometido a ser climate neutral en 2030, que han sido seleccionadas por la plataforma europea de la misión de ciudades y que van a trabajar con este proyecto, con nuestro proyecto, para trabajar en torno a ese objetivo de neutralidad climática. Hay 7